Muy bienvenidos y muy bienvenidas a nuestro tiempo de Shira Shirim. Retomamos después de un largo periodo, casi 2 meses, entre la festividad de Pesaj y todo lo que nos acompañó en la posteridad de Pesaj, ya con el Yom HaZikaron la Shoah y luego con el Yom HaZikaron y también con Yom HaAtzmaut. En fin, todos momentos que nos dieron en familia y en comunidad, porque de una u otra manera para esto han sido instalados los tiempos festivos en el seno del pueblo de Israel. Decía que estamos ya transitando el capítulo séptimo del Shir Hashirim, total de 8 capítulos, los cuales solemos eventualmente encontrarnos con ellos y reencontrarnos con ellos cada víspera de Shabbat, cada tiempo donde la reina Shabbat habrá de ingresar. Nosotros partimos de una base que cuando estudiamos el Shir Hashirim tratamos de verlo siempre en dos planos. El plano de lo escrito, el plano del texto y otro plano de aquello que no está escrito, pero que se puede comprender más allá del escrito y que lo llamaríamos como contexto. Y eso obviamente nos ayuda a nosotros a comprender que cada una de las Megilot, más allá del fenómeno que ella expliquen o no, nos lleva fundamentalmente a poder encontrar en ellas verdaderamente una gran sabiduría. No hay ninguna duda de que las Megilot participan del escenario de los Ketuvim, quiere decir los hagiógrafos, quiere decir la última porción de nuestro Tanaj, y no hay ninguna duda de que allí la creatividad humana es la que se expresa casi en su totalidad. No hay ninguna duda que todo esto, como dijeron los Jajamim, en la Gemara, todo fue escrito Berruach HaKodesh. No hay ninguna duda de que todo esto tiene cierta inspiración divina, porque si no la tuviera, obviamente, muchos de estos libros, Shira Shirim en particular, Kohelet, si tuviéramos que decirlo en forma más rigurosa, no deberían tener lugar en nuestro Tanakh. El hecho de que esta canción, este cantar de los cantares, un canto de amor ilimitado, también tiene lugar en el Tanaj, no para ponderar lo que es obviamente esencial, vital, como es el vínculo entre el amado y la amada, entre el hombre y la mujer, podríamos comprender, pero también y por sobre todo entre la otra proyección de ese texto, que es el contexto, el amado como el Todopoderoso y la amada, que es la congregación de Israel. Por eso le estaba explicando que para volver a concebir todo esto desde la perspectiva inicial, es que, bueno, cuando tratamos de leer el Shir Hashirim, lo tratamos de leer siempre en dos planos, como mínimo. Pero por supuesto, si yo quiero irme a estudiar la concepción del Shir Hashirim de acuerdo al sabio Ben Ishai, a Rabbi Yosef Haim de Bagdad, me voy a encontrar verdaderamente con otra realidad, con una realidad en la cual la estructura del análisis pasa por la teoría de la mística, del esoterismo, de aquello que forma parte obviamente de un mundo completamente distante nuestro y que necesitamos a veces tener muchos más elementos en nuestras manos, conocimiento me refiero, como para poder comprenderlos. Pero como nos intentaron enseñar y fundamentalmente hacer comprender nuestros sabios, todo lo que nos acompaña en este escenario natural es lo que puede la persona comprender. Hoy se habla mucho de un concepto de la inteligencia emocional. Y cuando uno quiere entender lo que es ese concepto de inteligencia emocional, significa que deberíamos corrernos un poquitito de la rigurosidad del pensamiento y dejar también que los sentimientos, las emociones puedan aflorar también de manera sabia, de una manera en la cual la persona se pueda expresar. Yo creo que el rey Salomón,
que le pidió a Kadosh Baruj Hu en su noche profética en la ciudad de Gibón, aquella misma ciudad donde el sol se detuvo en la época de Yoshua, curiosamente, pero ya 1000 años después, o un poquito menos, 800 años después, se le produce ese sueño al rey Shalomón, donde le pide al Todopoderoso un Lev Shomea, ese corazón que sepa escuchar, que sepa comprender, un corazón inteligente. Le estaba pidiendo que le permita, obviamente, trascender el límite de lo rigurosamente intelectual. Y eso es lo que yo humildemente entiendo que nuestras fuentes en general y en este caso el Shida Shirim en particular, nos pide insistentemente que tratemos de liberar un poquitito la incapacidad que nosotros decimos tener cuando no podemos expresar verdaderamente nuestros sentimientos. Yo pienso que por el contrario, la posibilidad de poder abrazar el sentimiento y poder verdaderamente Mealech Berragesh, como dice Bebet Elohim Mealech Berragesh, así como decía el papá de Shelomo, el rey David, en la casa de Dios, caminaremos con regesh, con sentimientos. Eso quiere decir que cuando uno puede poner lo rigishi, lo sentimental, la sensibilidad de la persona en el texto definitivamente se lo entiende de otra manera. Y esa es la apelación que el Shida Shirim nos pide permanentemente. Por eso decía que una lectura, de acuerdo a lo que es el escenario en sí, que tratamos de explicarla, siguiendo un poquitito el recurso de lo que es uno de los mejores libros que trabaja sobre este escenario, que es el Da'at Mikra, que es un libro escrito por verdaderamente sabios que han sabido explicar el Tanaj y obviamente trasladarlo hacia un plano intelectualmente posible, pero por otro lado, tratar de comprender esta misma explicación que siempre pretendieron traer el concepto de la dogma. La dogma quiere decir el ejemplo, el modelo, el paradigma, hacia dónde se dirige este mensaje. Porque siempre que nosotros nos encontremos con un texto, también veremos que ese texto pretende llevarnos a algún lugar. Y nosotros deberíamos saber dejarnos llevar por ese texto para poder arribar a ese lugar. Y creo que la Sagrada Torá, sin ánimo de cambiar un ápice de su contenido, la Sagrada Torá ya me inspira en ese camino desde sus primeras palabras, Bereshit bara Elohim et hashamayim betahar. Saber lo que representa la verdad, la emuná, la fe, que es la consistencia básica del ser humano y que no deja de ser esa conjunción de la fe y la verdad y la fe, el nido natural, el lugar natural donde se concentra todo lo que es la emoción, la sensibilidad de la persona. Bueno, todos los libros, creo, todos los libros del Tanaj, los 24 libros del Tanaj, nos conducen casi enhebrando uno de los tejidos o de los collares más hermosos que puede tener con esas 24 piedras preciosas, esos 24 libros que Kosherem al gargueroteja, como dice el Shida Shirim, átalos, ¿no? Cíñelos como un collar, Kosherem, átalos al gargueroteja sobre tu cuello, porque en última instancia eso representa nuestra verdadera identidad. Así que, bueno, la verdad es que muy feliz por haber podido retornar en este momento aquí a todo lo que representa este escenario del estudio de las Megilot, cuando ya prácticamente nos queda una sola por estudiar, tal vez la más compleja, porque es la más humana, es donde uno tiene que apelar por sobre todas las cosas a los sentimientos, a esa inteligencia emocional que les decía, porque en última instancia va a ser imposible entenderla de otra manera, porque nos habla de nosotros, habla de cómo somos nosotros también,
y que es la Megilá de Kohelet, que es la próxima en estudiar. Bueno, muy bien, entonces nuestro Shira Shirim nos lleva a este capítulo 7, donde tenemos dos partes fundamentales. Los primeros 7 Pesukim, que obviamente lo han denominado nuestros comentaristas Shir HaMahol, el cántico de la danza. Mahol es una palabra hebrea, Mahol, Abanetse bemahol, Abanetse bimholot, Batetse Miriam, Betupim ubimholot, si dice la Sagrada Torá, después que los hombres entonaron Shirat Hayam, y salió Miriam, Betupim, con los panderos, ubimholot. Mahol quiere decir la danza. ¿Y por qué se llama Mahol? Mahol se llama así porque eventualmente se produce un círculo y en el medio el vacío. Y entonces el Mahol significa el espacio que se genera cuando se unen todas las personas en derredor, haciendo ese círculo concéntrico. Y en última instancia, allí está el Mahol, ese espacio vacío que eventualmente representa ese concepto del llenar, ¿no? Abanecer de Mahol, Abanecer de Imholot. Vamos a salir a esa danza en la cual cada mano que se une con la otra, en este caso de las mujeres, tratan de armar un nudo único, un entretejido único alrededor de esa danza y que las hace eventualmente una unidad. Entonces, aquí comienza esta primera parte, que es el Shir Amahol, y nos dice, Shubi Shubi Ashulamit, Shubi Shubi Benejes de Bach. Vuelve, vuelve Shulamit, vuelve, vuelve para que podamos verte. Mate Jesús Bashulamit, Kimholat Amahanai. ¿Qué verán en la Shulamit? Como las danzas de los campamentos, Mejolat ha Mahanai. Y nos dice el Shir, Mayafu pe'amaich bane'alim batanadid. Qué hermosos son tus pasos en tus calzados, hija del rey. Hamuke y Erejai, los contornos de tus caderas, que mojalaim, son como eslabones, Maaseye de Oman, de una cadena, obra de un artesano. La descripción sigue hablando de eso que es el entero, la completitud. Habla de esa descripción entera, de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. No es esto una descripción sexual ni que seduce. No ese es el objetivo que está haciendo aquí, sino que obviamente si no lo estuviera viendo, lo podría imaginar. Dice entonces, Shorerech Agan Astahar, tu ombligo es como un jarro en donde nunca falta el vino, Aliexar Amazeg. Bitnech Aremat Hitim, tu vientre es como un manojo de espigas de trigo, tu ga Bashoshanim, revestido de azucenas. Y seguimos avanzando, obviamente, desde esas caderas que ve el amado, dice, Shene Shadaich y Shene Ofarim, Taomer Sevilla. Tus pechos son como gacelas mellizas. Sigue ascendiendo. Tabarej, que Migdal Hashem. Tu cuello es como una torre de marfil. Einaich Berejot de Heshbon. Tus ojos son claros como los estanques de Heshbon, quiere decir los estanques de agua cristalinos. Al Sha'ar Bat Rabim, junto al portón de Bat Rabim. Todos hablan de espacios naturales en la geografía, como para que la inspiración tenga un asidero también geográfico. Poder gestar la imaginación, ese dimayón, pero también llevar ese dimayón a todo lo que representa la presencia de lo real, la imaginación y lo real y lo imaginativo. Al-Sharb Apej que Migdal Lebanon, tu nariz es como la torre del Líbano. Sofé Penei Damasek, que mira hacia Damasco.
Y sigue, entonces ya llegamos a tu cabeza. Roshech alaich Carmel, quiere decir, tu cabeza sobre ti es como el monte Carmel, quiere decir lo florido, lo tupido, todo aquello que representa lo que florece, lo que crece, como el monte Carmel. Bedalat Roshech Argaman, y los cabellos de tu cabeza como la púrpura, como esa seda. Melech Asur Barrejatim, el rey está cautivo en sus trenes. Y entonces concluye la alabanza de la amada diciendo, Mayafit Uma Naam Ahava Bata'anugim. Le dice, cuán bella y encantadora, eres un amor deleitable. Y allí entonces es la primera demostración en la cual todo parecería ser que estamos frente a un encuentro tan anhelado, tan deseado, eventualmente, que nos permite a nosotros, obviamente, encontrar algo realmente magnífico y que tiene que ver con esa búsqueda del otro. Esa búsqueda del otro es la imaginación del todo. Y por eso, si me permiten, veamos el nombre de la Shulamit. Uno parece que aquí ha encontrado eventualmente el nombre de la amada. Uno pensaría, dice, ah, bueno, la amada se llama Shulamit. Y el rey, perdón, el rey, el Ben Ishai, en su afán de querer mostrarnos a nosotros otro espacio de comprensión mucho más profundo, él dice que la palabra Shulamit, como ustedes la ven aquí, son las mismas letras de She, Le, Mut. Las mismas letras, cambiadas de lugar. ¿Qué quiere decir Shulamit? Parece ser un nombre. ¿Y qué quiere decir Shelemut? Shelemut es la completitud. Es el otro que representa el ser de lo completo. Vuelve. Shubi, Shubi a Shulamit. Shubi, Shubi, Benejezeba. Poder observar el tono. Aquí aparece esa mirada holística, esa mirada con la cual uno no quiere ver solamente una parte, por más que se detenga desde sus caderas hasta su cabeza y hasta sus cabellos. Pero eso no es detenerse en el detalle, eso es apreciar el todo. Quiere decir, no es que tiene solamente una predilección. Y por eso la Shulamit pasa a ser un ejemplo, pasa a ser un modelo de lo que es la completitud, aquello que representa la integridad. Y este es el escenario más hermoso que podemos encontrar aquí. Y entonces nos explican los sabios del Dad y Kra que este vuelve la Shulamit, vuelve para que podamos verte. ¿Qué verán en la Shulamit? Como en la danza de los campamentos. Habla aquí que este versículo habla precisamente de los mejolot. Yo quiero que sepan, tanto hombres como mujeres, que el tema del majol, el tema de la danza, es un tema muy apreciado, muy querido, y está asignado fundamentalmente a la faz femenina. No que evalúan los contornos del cuerpo y todo aquello. No. El majol representa el espacio natural que va a poder ser el, el, el llamado a la construcción de la familia. Acuérdense que hay una fiesta que se llama Hag Mehol Hakeramim, la fiesta de la danza de los viñedos, que es el 15 de Av, precisamente. Y esa fiesta viene una semana después de Tisha B'Av. Es como que se hubiera levantado el duelo después de 7 días y después del séptimo día llega Tu B'Av. ¿Y por qué se caracterizaba Tu B'Av? Por ser Hag Mehol Akramim, la fiesta en la cual se danzaban en los viñedos. ¿Quiénes eran las protagonistas? Todas las doncellas de Israel. Ellas allí producían una danza. Y en esa danza, obviamente, en los viñedos,
que representa la esencia de la femineidad. Ishteja que Gefen Poriá, dice el rey David en su Teilim. Tu mujer, esa mujer de valor, Eshet Hail, es Gefen Poriá, es una vid fructífera. Y eso de ser una vid fructífera no lo podemos asociar solamente con cuántos racimos tiene, y así sería la idea de que potencialmente esa mujer es esa vid que puede albergar tanta vida. No me cabe ninguna duda que eso es así. Pero tal vez la explicación que me dieron mis maestros tiene que ver un poquitito por qué la mujer fue equiparada con la vid y no con otro elemento. Dice, porque de todos los frutos que creó el santo bendito Él en este mundo, solamente la vid, a la primera expresión, da su zumo, da su jugo, da su elixir. A la mínima expresión, no se necesita hacer mucha fuerza. Y eso significa, dicen los Jajamim, explicaron mis maestros, que los tengo presentes en este momento enseñándome el Shira Shirim, dice, esa expresión mínima significa que la mujer comprende mucho más rápido, que todo lo que se pueda para ella es como la vida. Ella entiende rápidamente, ya la primera expresión, expresión en todo sentido, la fuerza de sacar ese zumo, pero también la expresión de la palabra, ya la comprensión se da de una manera realmente totalizadora. No así el hombre. El hombre es como una manzana. Sacar jugo de una manzana es muy difícil, ¿verdad? A filo de una naranja hay que ejercer muchísima presión. Pero el único fruto realmente tan fácil de lograr su expresión es la vida. Este Haki Geffen Poriá. Y entonces no hay ninguna duda, dice que ahí aparece el sentido de esta danza de los viñedos. Y aquí en el Shira Shirim aparece la danza como un elemento sustantivo en todo lo que representa el encuentro, el reencuentro, el caminar hacia el otro. Y es ahí, es cuando nace el Mahol. Y el Mahol, vuelvo a insistir, creando el círculo, el vacío adentro, es para que eso lo pueda llenar la vida. Justamente cuando una pareja se casa, se hace una ronda alrededor del novio o alrededor de la novia. En algún momento los novios van a estar compartiendo ese círculo, porque ellos representan la vida, representan el llenado de esa vida, representan la expectativa de ese círculo maravilloso en donde los papás y las mamás de esos jóvenes novios están viendo ese recorrido alrededor, ese círculo magnífico que es la construcción de la vida y en donde ahora sus hijos van a ser el centro de ese círculo. No el vacío, sino el centro que va a poblar ese vacío. Y realmente es tan impactante a mi humilde criterio todo esto que representa el majol, la danza, que no me cabe duda que Miriam en su danza o las jóvenes doncellas de Jerusalén el 15 de Av o en la salida de Yom Kippurim, vaya, qué escenario, también ellas salían a esa danza en los viñedos. Ahí estaba la vid como la mayor expresión del deseo natural de esa mujer. Por lo tanto, dice aquí, Simcholata Mahanaim, como la danza de los campamentos, ¿verdad? Entonces nos explican, es como que aquí hay dos Haburot, hay dos grupos, ¿no es cierto? Mahanaim es como que hubiera dos Mahanot de las hijas de Jerusalén, esas Benot Jerusalén tan famosas que salen ahora en esa danza y frente a eso, en medio de ellas, ¿quién está en el medio de esa danza? En el medio de ese, comillas, vacío, ahí está la Shulamit. Shubi, Shubi, a Shulamit. Es como si estuvieran llamando para ellas, vuelve, esa Shlemut, vuelve, y se vuelve a revestir con ellas. La Shulamit entonces sale de entre los campamentos y ¿a dónde va? Parece que se fuera de ese campamento, de esa danza, en búsqueda de su amado. Y las Banor, esas jóvenes doncellas,
están allí danzando y la llaman, Shubi aleno, vuelve hacia nosotros. Shubi, Shubi, Shulamit, Shubi, Shubi, Benejezeba. Y entonces, siempre es un detalle a nivel del Tanaj, esta reiteración. La reiteración no es sino la idea de acentuar una idea y es una forma poética que demuestra, obviamente, a lo que es el intento de, de- de la insistencia, se puede decir, y de pedir permanentemente por ello. Esta Shulamit, obviamente, explica el Da'at Mikra a Yerushalmi. Dice, se la podría decir que Shulamit podría ser Yerushalmi. O sea, sería una extensión del nombre Yerushalmi, aquella que está en Jerusalén. Y entonces, como ella llama a todas sus amigas, a todas ellas que están danzando Benot Yerushalayim, entonces ella la llaman a ellas la Shulamit, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, hemos estudiado, nos explica Mos Jajam Alaba Shalom, Yerushalayim es la sumatoria de dos nombres, una Yeru y la otra es Shalem, Yeru Shalem, ¿no es cierto? Y es posible que este sobrenombre que le dan a la Shulamit, a cambio de a Yerushalmit, se construye obviamente del nombre Shalem y con una suerte de puntuación que recuerda obviamente Yerushalmi. O sea, de esa manera podríamos decir a Shulamit como la Shunamit, también dice Amos Hakam, en otra parte. Bueno, muy bien, estos son detalles ahora, pero sal de allí, dice, para que podamos verte, Benejezeba. Vamos a tratar de observarte en tus danzas, en tu aspecto. Y este aspecto de Nejezeba, este concepto de Hazón, esta capacidad de poder percibir al otro, comprender al otro. Y entonces la pregunta es, Mate Jesús Shulamit, ¿qué verán en la Shulamit? Kimholata Mahanaim, como las danzas de los campamentos. Obviamente el llamado es, ¿qué van a ver en mí? ¿Qué quieren ver en la Shulamit? Dice, ¿acaso no quieren ver aquella joven que está danzando junto a ustedes, pero que ella ya va en pos de su amado? Entonces, la Shulamit se diferencia de ese grupo original, de todo lo que representa ese danzar en función de lo que es el círculo de la vida, el círculo vital, ya que ella está en camino a encontrar a su amado, en camino a su amado. Y así es entonces como cada uno de los aspectos que esta Shiva va hablando de la amada y la va describiendo, obviamente, ¿no? Todo lo que está explicando a ese nivel. Quería compartir también con ustedes un poquitito la idea de Rashi. Rashi lo explica desde la perspectiva, obviamente, mucho más textual, no tan fuera de todo ese escenario. Y Rashi dice algo muy interesante con respecto a todo lo que es esta Shulamit, ¿no? Shubi Shubi es Shulamit. Eh, Rashi está hablando, como explican muchos comentaristas, a partir de esta explicación de Rashi de otras. Ahora la transporta a una realidad de Israel en las naciones. Ahora las saco y los saco un minutito de la realidad interior para poder ver la realidad exterior. Y entonces Rashi dice algo tan impactante. Shubi Shubi Shulamit es como que ella está reproduciendo lo que le dicen los de afuera, pero no sus amigos, las mujeres, sino las naciones del mundo. Shubi, Shubi, vuélvete, vuélvete en pos de tu Dios, deja a tu Dios, abandónalo. Quiere decir, tú que eres la Shulamit, dice Rashi, que eres la completa en tu fe para con Él, deja ya a tu Dios, vuélvete a nosotros. Vaya, parece ser ahora una lectura completamente diferente. Las naciones del mundo atrayendo a la mujer.
atrayendo a la Shulamit, a la Emuná Shlema, a la fe completa, obviamente, para que abandone a su Dios. Y eso no me cabe duda. Rashi escribe todo esto porque en última instancia es la prueba natural que ha pasado el pueblo de Israel en sus exilios, hasta el día de hoy, hasta el mismísimo día de hoy. Shubi, Shubi, retorna, abandona a tu Dios, ven con nosotros, Benejezeba. Entonces, ¿qué le dicen? Vamos a poner de ti, a nombrar de ti príncipes y consortes. En última instancia, en Nejezeba dice, vamos a observar, dice Rashi, Magedulal y Tenla, ¿qué otro tipo de honor y grandeza te vamos a dar a ti? Las naciones del mundo. Rashi nos viene a explicar y por eso quería llevarlos hoy a comprender un poquito más del texto literal, para que vean un texto proyectivo y en este caso las naciones del mundo atrayendo a la doncella, a la Shulamit, que representa la Emuná Shelema, para que abandone a su Dios, para que abandone su fe, para darle puestos de preponderancia y de jerarquía en el seno de las naciones. Y la respuesta de ella es, Mate Jesús Bashulamit. ¿Por qué me están mirando a mí el Ashulamit? ¿Qué grandeza ustedes me pueden dar a mí que pueda ser verdaderamente acorde a mi grandeza? Afilu, inclusive, Ligdulat Diglay Mejolot Mahanot Amidbar. Qué hermoso lo que dice Rashi. La grandeza, inclusive, a la grandeza de esas banderas que estaban en los campamentos en el desierto. ¿Ustedes recuerdan lo que está diciendo Rashi? Esas banderas que flameaban en la entrada de cada campamento de Yehudá, de Isahar, de Bulún, y aparte del Mahané Yehudá tenía su propia bandera. O sea que había 12 banderas más 4 banderas más, 16 banderas que flameaban en el campamento de Israel. Y entonces dice, Mate Jesús Shulamit. Dice, ¿qué otra grandeza nos pueden dar ustedes? La Shulamit recuerda su pasaje por ese desierto y es verdaderamente hermosa. Y por eso el segundo versículo dice, Maya fupe, Maya Juanalim, qué hermosos son tus pasos en tus calzados, oh hija del rey. Hamukei Erejai, los contornos de tus caderas son como eslabones de una cadena de obra de artesano. Y si me permiten seguir con Rashi, Rashi dice, esas naciones le dicen a ella, nosotros queremos que te unas a nosotros definitivamente por tu hermosura, Mahashibuche Reinu Bach, y por la importancia que hemos notado en ti cuando tú estás en tu máxima expresión de belleza. Maya Fupe Amai, cuán bellos son tus pasos cuando tú venías en ascenso de peregrinaje a Jerusalén. Hamukei Erejai, quiere decir tus caderas, obviamente, como te nos dicen, representan todo esto, lo que representaba la esencia del pueblo de Israel cuando llegaban al Bet HaMikdash de Jerusalén. Y entonces, ¿qué significa esa realidad? Dice, Nikve Ashitim Shel Nesachim Shenasu Misheshet Yemei Bereshit. Dice, esto eran los contornos del Mizbeach, no de las caderas. Los contornos del Mizbeach, del altar de Jerusalén, por los donde se vertía el vino y el agua durante los tiempos festivos y las celebraciones, que eso pertenecía ya a la obra mismísima de la creación. Esos son Hamukei Erejai. Eso representan los contornos de la amada, que obviamente Rashi nos lo proyecta a toda una realidad, donde las naciones del mundo recuerdan a Israel en ese vínculo tan intenso con el Bet HaMikdash. Pero sin embargo, Maaseh de Oman dice, ¿quién es el artesano? ¿Quién es obra de un artesano? El artesano fue tu Dios, tu santo bendito Él. Y todo esto obviamente nos muestra a nosotros cómo el Todopoderoso ha creado en el seno del pueblo de Israel una mirada tan particular sobre todo lo que ha sido su esencia. Y cuando uno está pensando en lo que añora,
en la nostalgia de lo que falta, no lo hace desde el punto de vista de la tristeza. Aquí ustedes ven, falta todo esto y sin embargo, la realidad indica que cuando uno lo menciona con tanto amor, es porque uno se atiene a que la esperanza habrá de construir y reconstruir nuevamente cada uno y uno de esos espacios. Por eso le dice más adelante, ¿no es cierto? Rosheja laisca Carmel, tu rostro, tu cabeza es como, lo vimos aquí, como tu cabeza es como el monte Carmel. Entonces, como que representa todo lo que es lo abundante. No hay ninguna duda que toda esta descripción no está siendo la descripción de lo corporal. Está mirando en la amada, según Rashi, todo el desarrollo de una tierra que supo estar poblada y supo estar habitada, y que hoy, yo creo, en estos jóvenes 75 años de Medinat Israel, se parece mucho esa tierra a la soñada por el Shir Hashirim, porque cada uno de los aspectos que aquí se traen tienen que ver fundamentalmente, como dice Rashi, Aquiluz Azeh, dice, esta alabanza no es algo de la belleza exterior de la mujer, sino que esto es la alabanza de lo que es la tierra. Si está hablando del ombligo, no está hablando del ombligo de ella, está hablando del Tabur Haaretz. El ombligo es el centro de esta tierra. Y entonces está hablando de que desde allí, obviamente, no faltará el vino. Y el vino no solamente estamos hablando del vino de la uva, estamos hablando del sod. El vino es el secreto, lo oculto, aquello que es la enseñanza, el aprendizaje. Nos dice también Rashi, estoy hablando en forma realmente general. Y entonces, todo este escenario, queridos amigos y amigas, nos está mostrando, obviamente aquí, una idea realmente muy, muy, muy bonita en estos primeros 7 versículos. Y entonces, podríamos decir aquí, de vuelta a los dos planos. Diríamos que esta primera canción, estos primeros 7 pesukim, vuelve Shulamit, vuelve, vuelve para que podamos verte. ¿Qué verán en la Shulamit como las danzas de los campamentos? Qué hermosos son tus pasos en tus calzados, oh hija del rey. Los contornos de tus caderas son como los eslabones de una cadena, obra de un artesano. Tu ombligo es como un jarro en donde nunca falta el vino. La enseñanza también es el vino. Tu vientre es como un manojo de espigas de trigo revestido de azucena. Miren qué combinación. El trigo y la azucena. Es increíble la maravilla de la descripción, ¿cierto? O sea, Bitenech aremat hitim stuga bashoshanim. O sea que es algo realmente eh, eh, como que el trigo y la azucena, el lirio, están allí participando juntamente de esa realidad. Entonces, tu ombligo, donde estábamos, sí, tus pechos son como gacelas mellizas, tu cuello es como una torre de marfil, tus ojos son claros como los estanques de Heshbón. Estamos recorriendo la tierra, no nos dimos cuenta y estamos recorriendo toda la geografía de Eretz Israel en ese cuerpo. Un cuerpo que transmite un país, ¿no? Ver reflejado el país del cuerpo. Hermosísima idea. Tu nariz es como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Tu cabeza sobre ti es como el monte Carmel y los cabellos de tu cabeza como la púrpura. El rey está cautivo en tus trenzas. Cuán bella e encantadora eres, amor, deleitable. Entonces, Mayafitu Manaam, Ahava Batanegim. Explican los sabios del Da'at Mikra, nuestro libro que consultamos siempre para poder aprender un poco más todos nosotros. Este shir, entonces, este cántico primero del capítulo 7, es una alabanza a la amada en su danza. Su parte principal fue dicha por medio del amado. El amado es el que habla y solamente la apertura de este cántico fue dicha por una suerte de coro o
los coros de las mujeres de Jerusalén. Al comienzo, la amada Mejolelet Imamahanai está danzando en medio de esos campamentos. Sin embargo, en algún momento ella habrá de abandonar ese espacio natural de esa danza para poder ir al encuentro de su amado. Esa es verdaderamente la búsqueda de todo el Shira Shirim, como sabemos, y no espera no atiende el pedido de sus amigas, compañeras para volver hacia ella. Y ella vuelve ahora a danzar delante de su amado y su amado alaba su belleza que se revela por medio de sus danzas en todos los órganos de su cuerpo, desde arriba, de abajo hacia arriba. Dice, porque allí obviamente viene esa alabanza. Entonces, este es eventualmente el escenario. Y de acuerdo a la Dugma, de acuerdo a lo que es la retórica, la metáfora a la cual nosotros aspiramos a ver, dice, todo esto que se dice en este primer canto son palabras de alabanza a la congregación de Israel. Explica el autor, dice, Sheombrim Malahem Marom, que dicen los ángeles ministeriales, que son los que alaban sensiblemente a la congregación de Israel, porque se asemeja a los ángeles. ¿Por qué se asemeja a los ángeles? Dice al principio de todo, Kimholat a Mahanaim, como las danzas de los campamentos. El hecho que dice aquí, la danza de los campamentos, es obviamente el concepto de los ángeles. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Torá, cuando Jacob se encuentra, ¿no?, con los ángeles a su regreso, dice, Beine Mahane Elohim, estaba un campamento de Dios, numeroso campamento, Vaikra, Shema Makomau, Mahanaim, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Por lo tanto, aquí, interesante, que el concepto del Mahané, el Mahané tiene que ver fundamentalmente con un lugar establecido donde se instala la nación. Ese es el trayecto de todo el pueblo judío a lo largo de su desierto. Y no me cabe ninguna duda que tras 2000 años de exilio, también nosotros hemos encontrado en distintas diásporas ese Mahané, Mejolata Mahanaim. Allí es donde nosotros crecimos, allí es donde muchos de nosotros nacimos un poco a un judaísmo, entonces un tanto distante en principio de todo lo que era la tierra de Israel, que solamente la podíamos conocer por alguna cartografía circunstancial o algún pequeño mapa. Y sin embargo, si uno quiere saber de esta tierra, entonces ¿dónde la va a encontrar de la tierra? Tendrá que abrir el Tanaj. Y esa será la meta fundamental y fundacional que haga toda persona antes de aprender cualquier otra cosa. Y me alegro que esto lo escuché el pasado Shabbat, justamente en otro lugar donde yo no hablé solamente en la entrada de Shabbat y en la Seudá Shelishit, pero a la mañana, en el Sheur de la tarde, participaba de un Sheur en donde se hablaba de la importancia de estudiar Tanaj. Saber Tanaj. Saber Tanaj es empezar a conocer la verdad, la fe, todo aquello que abraza al pueblo de Israel. Por eso no es en vano el esfuerzo que cada una de ustedes y cada uno de ustedes puede hacer para poder incrementar ese estudio del Tanaj. Nosotros una pequeña semillita aportamos aquí, el Shira Shirin, los días jueves con el Sefer Yoshua, y ojalá que tengamos el mérito y el zehut de poder realmente avanzar a lo largo de todo el Tanaj. Lo principal que tendríamos que prestar atención es que una vez a la semana tenemos un encuentro con algún profeta, o con algún libro de los profetas, o con algún libro de los Nevi'im, ya sea Yoshua, Shoftim, Shemuel, Melahim, Isaías, Jeremías y Ezequiel, o los 12 pequeños profetas. Una vez por semana, eso pasa en Shabbat. Y eso pasa cuando se lee la Haftará después de la Sagrada Torah. Y a veces nos perdemos un poquitito ya en la murmuración, en la conversación, etcétera,
Pero ahí deberíamos aprovechar que los jajamim fueron tan sabios que nos permitieron a nosotros encontrar la ecuación. El mismísimo día de Shabbat, poder leer la Torá y la Haftarah, poder tener al profeta junto con la Sagrada Torá y de esa manera ponderar y valorar lo que es verdaderamente el Tanaj. Bueno, hoy es nuestro reencuentro. Yo quiero agradecerles fundamentalmente. Gracias. Gracias, Evita. Les quiero agradecer a todos. Obviamente, el hecho de que nos acompañen para nosotros es un verdadero desafío y verdadero gusto. Y que tengamos el mérito bueno, de poder ver la Shulamit en cada encuentro con la vida para que esa Shelemut, para que esa integridad y completitud se sume a nosotros. Esa Shulamit que es la Emuná Shelemá, como dice Rashi, que me parece una definición realmente magnífica. Muchas gracias por acompañarnos a las 8 de Hashem. Esperemos llegar a tiempo después de Arbit para poder dar el Shegur de Rambam, si Dios quiere, que hoy también retomamos en nuestro espacio. Muchas gracias a todos. Iskule Shalim Rabot, Neimot. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Bienvenidos.